Porque esos tres elementos se enlazan, no se separan para efectos de estudio, pero realmente no se pueden separar uno del otro tan fácilmente. Por eso mismo es importante que usted en el momento en el que le pregunten en su examen técnico profesional cuáles son los elementos del domicilio, establezca elemento espacial, temporal e intencional. Y si le piden explicar cada uno de esos, entonces ya lo establece así. El espacial es la residencia física de una persona en un lugar. Temporal, la habitualidad de residir. Y el elemento intencional, la voluntad propia de permanecer. Así debe de contestar usted. Si solo le preguntan los elementos, solo dice los tres elementos. Insisto, jóvenes, en el examen técnico profesional en el área privada, solo lo que le pregunten, usted contesta. No se vaya a alargar, porque entre más se alarga, más posibilidades tiene que le pregunten. En la fase pública, no. En la fase pública, entre más hable usted y entre más logre desarrollar el tema, es mejor. Fíjense, pues, es importante que entienda esa parte usted. Pareciera que es solo por decirlo, no. Acostúmbrese en el área privada, lo que le pregunten, contesta. No se meta más. Salvo que usted maneje muy bien el tema, métase. Si no, de lo contrario, calladito, nos miramos mucho, mucho más bonitos. Volvamos otra vez. Domicilio. Definición doctrinaria de domicilio. Es la sede jurídica de la persona individual o jurídica, en donde éstas hacen valer sus derechos y cumplen con sus obligaciones. Le faltó la circunscripción departamental. Tiene razón, licenciado. Es la sede jurídica de la persona individual o jurídica con relación a la circunscripción departamental. ¿Y dónde está fundamentado eso que es procesal? En el artículo 12 del Código Procesal Civil y Mercantil. No se haga bolas. Ahí déjelo. Allá. Porque el domicilio, ya lo vamos a ver más adelante, tiene que ver más con elementos procesales que eminentemente sustantivos. Clases de domicilio. Mire, pues existen 4 clases de domicilio reguladas en la ley. Domicilio voluntario o real, domicilio legal o necesario o derivado, el domicilio especial o de elección o electiva o contractual. Mire, pues todos los nombres que tiene esa. Domicilio especial o de elección o electiva o contractual. Domicilio múltiple o circunstancial o accidental. ¿Por qué les coloqué todos los nombres de cada una? Porque se lo pueden preguntar de la siguiente forma, ¿sí? Dígame, clase de domicilio voluntario, ¿sí o sea? El licenciado tiene razón, es domicilio real. Siempre tienen que tener la respuesta. Así como somos buenos para contestar, así para contestar otras cosas que nada que ver, así seamos buenos para contestar el privado. La respuesta las tenemos que tener en la punta de la lengua, así como hacen, así como somos de malcriados para contestarle a nuestros papás o a nuestras mamás. Así tenemos que ser de pilas para contestar al licenciado. No se le debe tener miedo al licenciado, se debe tener respeto al licenciado, que es diferente. Apréndanlo de una vez. No les va a pasar nada si hablan o dicen. Son abogados y notarios. Otra vez, pues, clases de domicilio, 4 clases de domicilio. Domicilio voluntario real, domicilio legal o necesario o derivado, domicilio especial o de elección o electiva o contractual, y el domicilio múltiple o circunstancial o accidental. Vaya anotándolo en su código civil. Mire, así debe tener usted manchado un código civil. Ráyelo, mánchelo, establezcalo. No le va a alcanzar todo lo que quiere colocar ahí, pero si coloca las palabras adecuadas o claves, le va a funcionar. Por ejemplo, yo sé que no se alcanza a ver, pero en la parte de arriba tengo los elementos únicamente nombrados de la, del domicilio. Permítanme un segundito, que hoy me dejaron a la gorda. Ahí, bueno, sigamos pues. Vamos a ver definiciones y fundamentación de cada una de las clases de domicilio. Domicilio voluntario o real, artículo 32 y 33 del Código Civil. Los voy a leer yo para efectos de estar en la clase. Artículo 32. El domicilio se constituye voluntariamente. Se constituye voluntariamente, me lo subrayan, por favor. Por la residencia en un lugar con ánimo de permanecer en él. Se presume, artículo 33, se presume el ánimo de permanecer
por la residencia continua durante un año en el lugar, cesará la presunción anterior si se comprobare que la residencia es accidental o que se tiene en otra parte. Entonces, fíjense pues, en el domicilio voluntario o real prácticamente se define el domicilio normal. O sea, el Código Civil utiliza el domicilio real o voluntario como el domicilio tipo, es decir, como él que va a ir definiendo los demás domicilios. Por eso es que el domicilio voluntario real tiene tres elementos. Dos elementos subjetivos y un elemento objetivo. Los elementos subjetivos están determinados a la realización personal dentro del domicilio. Los dos elementos subjetivos son la voluntad de la residencia y el ánimo de permanencia. Mientras que el elemento objetivo, es decir, lo material o concreto, lo determina el lugar determinado. Leamos el artículo 33 entonces. Se presume el ánimo de permanecer. Ahí hay uno de los tres elementos, el ánimo de permanecer. Por la residencia continua durante un año. Ese es el otro elemento. Y el tercer elemento es en el lugar. En el lugar. Ya veo como el Código Civil es muy parco para explicar la situación. Otra vez, artículo 33. Se presume el ánimo de permanecer. Ese es uno de los elementos. Por la residencia continua durante un año. Ese es el otro elemento. Y en el lugar es el tercer elemento. Ahí están regulados los tres elementos del domicilio voluntario o real que están regulados en el artículo 32 y 33 de su Código Civil. Si voy muy rápido me dicen, pero eso lo vimos hace 15 días, entonces intento ir mucho más rápido. Pero si tienen alguna duda, ¿hasta dónde vamos? ¿O continúo? Seguimos. Continúe, Lick, no tenga pena. Sigamos, pues. Pues mire, pues, jóvenes. Domicilio legal o necesario o derivado. Tres nombres puede tener este domicilio. Está regulado en el artículo 36 y 37 de su Código Civil. El domicilio legal o necesario o derivado tiene por objeto precisar, sin lugar a duda, cuál es el lugar en que se considera domiciliado con las personas a las que se refieren estos artículos. Yo leo el artículo 36 de su Código Civil. El domicilio legal, ahí mismo dice su nombre, el domicilio legal de una persona es el lugar en donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, coma, aunque de hecho no esté ahí presente. Entonces, ese hecho de que no esté ahí presente no significa que no sea un domicilio legal porque la ley lo presume. Es decir, la ley lo presume. Otra vez, el domicilio legal, me subrayan la palabra domicilio legal, de una persona es el lugar en donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Ahí hay una pequeña coma. Aunque de hecho no esté ahí presente. O sea, el elemento de objetivo, o sea, el lugar determinado que vimos en el domicilio voluntario real, no lo tiene el domicilio legal, porque es una presunción legal. ¿Ya se dio cuenta? Por eso es que el domicilio voluntario o real es el domicilio tipo. El domicilio legal o necesario no tiene que tener eso, pero eso sí, el objeto es precisar sin lugar a dudas cuál es el lugar en que se considera domiciliado a esas personas. ¿Y quiénes son esas personas? Leamos el artículo 37. Se reputa domicilio legal, dice 2 puntos. A, del menor de edad e incapacitado. A esa parte me la van a subrayar. El de las personas que ejerzan la patria potestad o la tutela. De los funcionarios, empleados, dependientes y demás personas en el lugar en donde que prestan sus servicios. Me va a subrayar ahí de los funcionarios
y empleados. Esa partecita es la única que necesito que me subraye. ¿Sí? En este literal B, ese funcionario y empleado tiene que ser de carácter permanente. Entonces le va a agregar usted en el literal B, sea permanente, por favor. ¿Por qué? Porque los que accidentalmente se hayan desempeñado alguna comisión no adquieren domicilio en el lugar, establece la propia ley. Es decir, ese empleado o funcionario público tiene que tener una permanencia en ese lugar. O sea, debe ser permanente. Literal C. De los militares al servicio activo, el lugar en que están destinados, dice la ley, destinados. Esta es la palabra clave, es destinados. No se vale decir los militares al servicio donde están, no, no, donde están, no. Donde están destinados. De eso se les olvida mucho en el examen técnico profesional de salud. Están destinados. Es un término propio de la legislación militar, entonces hay que respetarla. De los que se hayan extinguiendo una condena, de los que se hayan extinguiendo una condena, coma, el lugar donde la extingue, obviamente, por lo que toca a las relaciones jurídicas posteriores a ella, es decir, posterior a la condena. En cuanto a las anteriores a la condena, conservan el último que hayan tenido. Fabiola levantó la mano, dígame, ¿qué le puedo dar? Buenos días, licenciado. Fue por error que presioné ese. Disculpe. No tenga pena, Fabiola. Buenos días, Lick. Buenos días, ¿con qué tengo el gusto? Byron Escobar para servirle. Hola, Byron, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Sí, gracias. Solo para que me saque de la duda, en ese artículo que habla acerca de los militares, no es la palabra donde están destacados, no destinados. No, fíjese que la ley es bien clara al utilizar la palabra destinados. Entonces utilicemos esa, Byron, la que establece la ley. Oh, ok, gracias. Así lo establece el CEFIS. Los militares en servicio activo, el lugar en que están destinados, dice la ley. Me imagino que posteriormente pudo haber sido o no tenían un término militar adecuado y colocaron la palabra destinados. Así son nuestros legisladores, mi querido Byron, ¿qué podemos hacer? Gracias, Lick. Vamos, digamos, de los agentes diplomáticos guatemaltecos residentes en el extranjero, por razón de su cargo, el último domicilio que tenían en el territorio nacional. Estos agentes diplomáticos, para que sean agentes diplomáticos, deben estar debidamente acreditados. Entonces, hágame un favor, en la literal E, colóqueme en los agentes diplomáticos, que es lo que necesito que me subraye, arriba póngale debidamente acreditados. Así no se le va a pasar. El artículo 38 regula el de la persona jurídica. El domicilio de una persona jurídica es el que se designa en el documento en que conste su creación o, en su defecto, el lugar en que tenga su administración o sus oficinas centrales. Al artículo 38 me hace favor y le coloca a usted en la parte de arriba personas jurídicas. Como bien lo saben ustedes o lo están viendo en derecho mercantil, la escritura constitutiva de una sociedad anónima es la ley, es la máxima normativa que tiene esa constitución de sociedad. Entonces, por eso es que como un requisito fundamental en la escritura constitutiva de una sociedad anónima, que es la más común en Guatemala, se debe de colocar el domicilio de una vez. La ley hasta establece otro tipo de situaciones, en que conste su creación o en su defecto, dice, es decir, si en el lugar donde está su creación no puede tener su domicilio, el lugar en que tenga su administración o sus oficinas centrales. El asunto es que una persona jurídica no puede no tener una dirección. Eso es lo que se busca. En virtud de que como no existe una figura física de la persona jurídica, se le intenta buscar un domicilio. Eso es lo que buscaba el legislador. Bueno, sigamos. Domicilio especial o de elección, o electiva o contractual. Mire, todo esto, así se aprenden los nombres, por favor. ¿Veo? Permítame un segundo.
Me voy a callar a mí mismo. Domicilio especial o de elección, o electiva o contractual. Artículo 40 del Código Civil. Mire, pues leamos el artículo 40 del Código Civil. Las personas en sus contratos, la palabra clave ahí es en sus contratos, pueden designar un domicilio especial para el cumplimiento de las obligaciones que estos originen. Otra vez. Las personas en sus contratos pueden designar un domicilio especial para el cumplimiento de las obligaciones que estos originen. Por eso se le llama domicilio especial o de elección o electiva o contractual. Hay algunos que hasta le agregan otro nombre y le ponen domicilio ejecutivo. Y es correcto también. Yo no lo coloco, pero lo podemos agregar para que exista otro. Oh. Pasa que ya son muchos nombres, pero es importante por si se lo llegan a preguntar. ¿Por qué nace este domicilio? El domicilio legal, perdón, el domicilio especial o de elección electiva, contractual o ejecutivo, lo que busca es proteger la autonomía de la voluntad. Recuerden que la autonomía de la voluntad, contractualmente hablando, establece la facultad de los contratantes para fijar cualquier situación contractual que tengan entre ellos. Entre esos, fijar el lugar en el que se cumplirán las obligaciones. Este es un domicilio muy, muy importante para efectos procesales. Vamos a leer el artículo 14 de su Código Procesal Civil y Mercantil, por favor. Dice, quien ha elegido domicilio por escrito para actos y asuntos determinados podrá ser demandado ante el juez correspondiente a dicho domicilio, ¿ya veo? Otra vez. Quien ha elegido domicilio, por escrito para actos y asuntos determinados podrá ser demandado ante el juez correspondiente a dicho domicilio. ¿Dónde va a ver usted eso? ¿Dónde va a ver usted eso? Usted que ha hecho ya escrituras para sus exámenes finales, o contratos, o actas notariales. Hay un punto en los contratos donde se renuncia al fuero del domicilio y se somete a la jurisdicción que la otra parte establezca. Va, a esto se refiere, porque usted voluntariamente, en su autonomía de la voluntad, dice, mire, a mí yo pierdo mi domicilio, no importa porque estoy diciendo que voy a cumplir. Para eso sirve este domicilio especial. Por eso es que los juicios ejecutivos, cuando se cobran tarjetas de crédito, no se hacen en el municipio de Guatemala, se hacen creo que en San Miguel Petapa. ¿Por qué? Porque usted en el momento en el que firma el contrato, el acuerdo de la aceptación de la tarjeta de crédito y acepta el cobro de la deuda, usted se somete a la jurisdicción del tribunal que la otra parte demanda en su autonomía de la voluntad. Y esto ha sido estudiado muchísimas veces. Incluso se ha llegado a dudar hasta de la legalidad de eso porque nadie puede renunciar propiamente a un domicilio, pero existe este domicilio. Noé, dígame. Licenciado, buenos días, disculpe la intervención. Este artículo que estamos hablando es donde yo puedo venir y renunciar a mi fuero de domicilio o es otro. No. Sí, es el mismo, pero no es que usted renuncie al fuero de su domicilio. Usted voluntariamente determina que el domicilio para cumplir su obligación contractual puede ser el señalado por la otra parte. Se denomina fuero de domicilio, pero realmente usted lo que está determinando ahí es decir, ok, donde me demanden ahí va a estar. Por eso se llama domicilio contractual o ejecutivo. Ok, Pues, gracias, licenciado. Y dispense, ¿con quién te el gusto? Byron Escobar de nuevo. Dígame, Byron. Si pudiera explicar este asunto de lo que estaba hablando con la tarjeta de crédito y el fuero del domicilio, solo que honestamente voy manejando, tengo un audífono y todo, pero estoy interesado y entonces no le puse mucha atención, si fuera tan amable.
Gracias. Le comento que en este domicilio contractual, uno de los ejemplos más comunes es el de la renuncia del fuero del domicilio, es decir, en los actos o contratos, como por ejemplo es la tarjeta de crédito, uno establece que la obligación del pago o la obligación de la ejecución del mismo, en caso de incumplimiento con la obligación, puede ser el que la parte demandante establezca. A eso se le llama renuncia del fuero del domicilio. ¿Aló? Normalmente lo hacemos en las tarjetas de crédito, pero también se hacen en otros documentos. Por ejemplo, en contratos de becas. Permítanme, solo los voy a silenciar y entonces ya entramos otra vez. Ahí está. En contratos de becas, en convenios de pago, muchas veces se establece esta cláusula. En una institución en la que yo trabajaba, en los contratos de convenios de pago se establecía la cláusula de renuncia del fuero del domicilio. A eso me refiero, Byron. Luis Diego, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Licenciado, muy buen día. No, hasta ahorita que no había comprendido del todo la diferencia entre el domicilio contractual y el domicilio de personas jurídicas, pero ahorita que dio otros ejemplos de lo de la renuncia del fuero del domicilio, los contratos de tarjeta de crédito, de becas y de convenios de pago, ya me quedó claro. Muy amable, licenciado, y perdone por interrumpirlo. No, ustedes no molestan, jóvenes. A mí me gusta que hablen. Buenos días. A mí a veces me da un poquito de pena por los compañeros, porque no sé si se recuerda del día que del día que estábamos hablando de la teoría de la personalidad, que decían, si contesta así, va a perder, pero es que a veces yo sé que es conocimiento, pero también es actitud, ¿verdad? Entonces, me da pena a veces preguntar, no por usted, porque pues yo sé que usted tiene paciencia, ¿verdad? Yo quiero aprender lo que usted nos está enseñando, pues que de verdad le reconozco que sabe bastante, ¿verdad? Y pues aprecio el hecho de que se tome el tiempo de enseñarnos, pero a veces los compañeros se inquietan, ¿verdad? Y se molestan, y lo ve uno en el chat. Entonces, perdón por la interrupción, licenciado. Me da pena, Luis. Ahora el otro Luis Reyes, está hablando. Sí, a la orden, Lick, buenos días. Dígame, Fíjese ¿qué le que puedo dar? hoy por hoy estos artículos, yo no sé si en el decreto ley de la notificación electrónica va a variar algo en relación a todo eso, porque realmente ya está vigente. Sí, de hecho sí va a haber una modificación. De hecho, a nosotros los notarios, pero es en las notificaciones, más que todo. El asiento del domicilio no va a cambiar tanto, Luis. ¿Por qué? Porque el domicilio es inherente a la persona. La notificación o citatorios legales establecidos tanto en el Ministerio Público como en los juzgados ordinarios, civiles y laborales, es lo que va a cambiar, pero la constitución del domicilio como tal no tanto, porque al final y al cabo el domicilio es un derecho inherente incluso a la propia persona, fíjese Luis. Por eso se regula tanto en el Código Civil. Ya vamos a ver ahorita el domicilio múltiple o circunstancial o accidental, el que se le denomina de vagabundo, porque lo que se intenta es que todas las personas tengan ese tipo de situación. Dígame, Guadalupe Valencia Robles. Muy buen día, licenciado, mucho gusto. Hola, Guadalupe, mucho gusto. Tengo una duda. Este domicilio contractual, se puede decir, perdóneme si no le planteo bien la idea o la pregunta, pero ¿qué tendrá que ver con el pacto de sumisión o no tiene nada que ver? Como dirían los muchachos de poste para adentro, ¿qué entiende usted por el pacto de sumisión, Guadalupe? Es en el que acuerdan las partes para poder darle cumplimiento a la obligación en dado caso esta no se No sé. llegue a realizar. Ahora bien, ese mismo pacto
tiene que establecer un lugar en donde se debe de llevar a cabo eso, o renunciar a ese tipo de situaciones. Ese es el domicilio. Por eso tiene que ver más con la voluntad de las propias, la autonomía de la voluntad, que con el pacto de desunión. Se parecen, son primas, pero no van del todo de la manita. Muchas gracias, licenciado. Luis Diego ya habló, ¿no? Ya, licenciado, muchas gracias. Hola, de bajar la manita, Luis. Noé Ay, también. perdón. ¿Cómo le hago? ¿Le doy ahí clic otra vez? No. No sé. Ajá, yo creo que sí. No sé. Ahí está. Perdone, no me había fijado. Gracias. Noé. También, Ahorita ¿no? voy, licenciado, ahorita voy. Guadalupe. ¿O tenía otra duda? No, perdón, me pasó lo mismo que el compañero, que no bajé la mano, pero Bueno, gracias. es que pasa que si no me quedan ahí, y si alguien más quiere levantar la mano, entonces yo ya no lo puedo poner en primer lugar. Ahí está, digamos. Domicilio múltiple o circunstancial o accidental o el mal denominado, ¿qué? Domicilio de vagabundo. Hasta los vagos tienen domicilio en este país, ¿no? ¿Vieron? Todo el mundo tiene domicilio. Leamos entonces el artículo número 34 y 35 del Código Civil. Lo voy a leer yo. Múltiple. Si una persona vive alternativamente, ¿va? ¿Qué es alternativamente? Aquí. O tiene ocupaciones habituales en varios lugares, se considera domiciliada en cualquiera de ellos. Pero, aquí está el pero, como siempre. Pero, si se trata de actos que tienen relación especial con un lugar determinado, este será el domicilio de la persona. 35. La persona que no tiene residencia habitual se considera domiciliada en el lugar donde se encuentra. Ya vio cómo le quita elementos propios del domicilio voluntario real para adaptarlo. Por eso es importante entender el domicilio voluntario real. Porque el domicilio voluntario real ya tiene los elementos subjetivos y objetivos de todos los demás. Y lo que juegan es con los elementos que tienen, que no tienen, que tienen, que no tienen, para establecer cada uno. Lo que busca el Código Civil, la ley sustantiva, es que toda persona tenga un domicilio, a tal grado de que incluso lo regula en el Código Procesal Civil y Mercantil. Leo el artículo 13 de su Código Procesal Civil y Mercantil. El que no tiene domicilio fijo podrá ser demandado en el lugar en donde se encuentre o en el de su última residencia. ¿Ya vieron? Lo que busca la norma civil como tal, tanto el sustantivo como el procesal, es que ninguna persona no pueda ser demandada. Por eso es aquello de, pero yo no conozco la dirección. No, tiene que tener un domicilio. Siempre tiene que tener un domicilio. Siempre. Por eso es que a mí me molesta mucho que en las denuncias penales se establezca, ignora el paradero de él y por lo tanto que sea detenido. No, ¿cómo va a hacer eso si el Ministerio Público tiene que investigar desde el domicilio? Las personas tenemos que decir de dónde es el domicilio. Lo denuncio a él porque me estafó, pero no sé dónde vive. Y por favor, cuando lo agarren, lo detienen. No, el Ministerio Público hace su investigación. ¿Cómo así que no sabe dónde vive? Y dice que lo estafó. Y no hay una relación contractual, es que todo es verbal. El Ministerio Público tiene que hacer una investigación, por eso yo no estoy de acuerdo con las detenciones sumarias en ese sentido. Porque todos tenemos domicilio, todos. Efectos jurídicos del domicilio. Esta parte me interesa mucho. Alguien que me haga favor de leer, vamos a sacar 4 normas: Ley del Organismo Judicial, Código Civil, Código Procesal Civil y Mercantil, Código Notariado. Solo vamos a leerlo, ¿sí? Y vamos a ir determinando tal o cual citación. Los más fáciles de leer son la Ley del Organismo Judicial. Alguien que tenga su Ley del Organismo Judicial, por favor, y que me lea el artículo 24 y 26. Buen día, licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Pues, Buenos días. Buen día, licenciado. Artículo 24. Gusto saludarlo. Artículo 24 de la Ley del Organismo Judicial. Estatuto personal. El estado y capacidad de las personas y las relaciones de familia se rigen por las leyes de su domicilio. Ahí déjalo.
se regula por las leyes de su domicilio. Fíjense lo que está buscando la norma. Que las relaciones personales se rigen por la ley del domicilio. Estamos hablando de derecho internacional. Léame el 26. Artículo 26 de la ley del organismo judicial. Derechos adquiridos. El estado y capacidad de la persona individual extranjera adquiridos conforme a su ley personal será sancionado será reconocido en Guatemala si no se opone al orden público. Ahí estamos. Mire pues, dos personas del mismo sexo se van a Canadá a casarse. Y en Canadá están legalmente casados. O pongamos dos canadienses gays se vienen a vivir a Guatemala y están legalmente casados ahí en Canadá. ¿En Guatemala se reconoce ese matrimonio de ellos dos? No, licenciado. ¿Por qué? Porque va en favor del orden público. No se puede, fíjense, no se puede. ¿Por qué? Porque la misma norma establece que las leyes están sometidas al domicilio. Por eso es importante el domicilio. Y esos casos hoy en día se están llevando a cabo muchos. Se quiere alterar ciertas situaciones. Miren, para los que tuvieron el gusto de ver el caso Hendrix contra el Estado de Guatemala en lo de derecho notarial, el señor Hendrix está masticando chicles. O sea, tenemos que aprender que la normativa del domicilio es la que vale, ¿no? Punto. Aquí, hoy en día, no se permiten los matrimonios entre personas del mismo sexo. Sí que es injusto, que es lo que usted quiera, pero hoy no se puede. ¿Que algún día tendrá que cambiar? No lo dudo que algún día vaya a cambiar. O sea, yo sé que no me he de morir sin que en Guatemala acepten eso. O sea, estamos hablando de muchísimo tiempo, porque somos un país muy tradicionalista, muy cuadrado en ciertas cosas, con una doble moral del tamaño del mundo. Pero no se pueden casar hoy en día. Y deberían poderse casar. No lo sé. Pero hoy en día es un tema muy tabú en este país. Muy peligroso. Aquí si alguien defiende a un gay o defiende a un narco, es gay y es narco, según la normativa actual. Si yo defiendo a una persona narcotraficante o defiendo a un ladrón, yo me vuelvo ladrón. Imagínense ustedes lo delicado que es la defensa hoy en día de esto. Hay que cuidarnos, jóvenes, hay que cuidarnos. Por eso hay que estudiar mucho, por eso no perdamos la esperanza de que Guatemala va a ser mejor. No perdamos la esperanza de que con ustedes siendo profesionales, Guatemala va a ser mejor. Yo por eso doy estas clases. Doy estas clases porque a mí la Universidad de San Carlos de Guatemala, el bufete popular de la Universidad de San Carlos de Guatemala me ha dado mucho, muchísimo. Mucho de lo que yo soy se lo debo a ellos. Si yo logro hacer que muchos de ustedes se gradúen y sean buenos profesionales y en la calle me digan, Lick, ya soy inmortal, yo me doy por bien satisfecho. Hice y le devolví a la universidad lo mucho que me dio. Le devuelvo al bufete popular lo mucho que me dio. Me dio amigos, me dio ayuda cuando necesitaba, fueron leales conmigo. Me ha caído también, pero yo nunca he dejado de decir que yo soy o me considero del bufete popular. Así me pongo la playera del bufete popular en cualquier lado. No tengo pena en decirlo, ni vergüenza ni nada. Me agrada esa situación. Sigamos. Código Civil, artículo 93. Ese sí lo tengo yo. Y 314, numeral 9. Vamos al artículo 93 de su Código Civil. Formalidades. Estamos hablando de la celebración del matrimonio. Las personas civilmente capaces que pretendan contraer matrimonio lo manifestarán así ante el funcionario competente de la residencia o de cualquiera de los contrayentes. Mire pues, ¿qué busca esa parte de la norma ahí? La manifestación, no dice la celebración, dice la manifestación. Es decir,
la idea que buscaba el Código Civil en ese momento al establecer residencia y no domicilio, sino establecer residencia, es que usted vaya con alguien propio de su municipio y no de su departamento. ¿Por qué? Porque uno de los funcionarios que está autorizado para celebrar matrimonios es el alcalde, y el alcalde solo puede actuar en jurisdicción municipal propia. Entonces, por eso, eso es lo que busca, dice, manifiesta. La persona civilmente capaz que pretenda contraer matrimonio, lo manifestarán, no dice lo celebrarán, dice lo manifestarán. Lo manifestarán y se le van a decir, mire, Lick, pero la boda va a ser allá en Petén. Ah, perfecto, porque usted puede celebrar matrimonios en cualquier parte de la República de Guatemala. Lo que se busca, con lo que busca lo que buscaba el legislador, era que si usted vivía en la ciudad de Guatemala, buscara un notario propio de la ciudad de Guatemala o el propio alcalde, que solo podía actuar en esa circunscripción municipal. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba era el pago de arbitrios. Era el pago de arbitrios. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero eso es lo que buscaba. Artículo 314, numeral 9. Miren, jóvenes, hay un montón de artículos que les estoy dando. No pareciera, pero hemos visto un montón. Prohibiciones. Inhabilidad y excusas para la tutela. Prohibiciones, numeral 9. El que no tenga domicilio en la República no puede ser tutor. Y fíjese que aquí no habla del domicilio como circunscripción departamental, habla del domicilio como circunscripción de país, de la República. El que no tenga domicilio en la República. Sigamos, Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí es donde realmente los efectos jurídicos del domicilio avanzan. Para la competencia, no para la notificación, sino para la competencia. A ver, ¿quién me hace el favor de leerme el 12 del Código Procesal Civil y Mercantil? Buenos días, licenciado. Hola, buenos días. Artículo 12 del decreto ley 107. Solo artículo 12 del Código Procesal Civil y Mercantil. Solo así. Cuando se ejerciten acciones personales, es juez competente en asunto de mayor cuantía, el de primera instancia, el departamento en que el demandado tenga su domicilio. En el de menor cuantía, el juez menor de su vecindad. Ya vio cómo la ley, permítame, ya vio cómo la ley define dos cosas distintas, domicilio y vecindad. Ya lo vamos a ver más adelante, sigamos. En los procesos que versen sobre prestaciones de alimentos o de pago de pensiones por ese concepto, será juez competente el del lugar donde resida el demandado o donde tenga su domicilio la parte demandante, a elección de esta. Permítame un segundo. Donde resida el demandado o donde tenga su domicilio la parte demandante. Ya vio cómo procesalmente varía la residencia y el domicilio. Procesalmente hablando, porque el Código Civil no tiene un esto es residencia y esto es domicilio. No lo establece. Entonces lo tiende a confundir o tiende a establecer a veces en sinónimo y a veces en situaciones distintas. Por eso es importante leer los artículos y establecer, ok, perfecto. La residencia del demandado, no es el domicilio, es la residencia del demandado. O donde tenga su domicilio la parte. ¿Ya veo cómo cambió residencia y domicilio? Si usted lo lee detenidamente, se va a decir, ok. ¿Qué fue lo que quiso decir el legislador? ¿Qué buscaba el legislador al poner residencia y domicilio en otro? ¿A quién le está dando más chance de poder demandar? ¿Al demandado o al demandante? Al demandante. ¿Por qué? Porque es el que busca proteger con los alimentos. Esa es la situación. Leamos el 15. Artículo 15. Competencia en la acumulación subjetiva. Si fueren varios los demandados y las acciones son conexas por el objeto o por el título, pueden ser iniciadas ante el juez del lugar del domicilio de uno de los demandados, a fin de que se resuelvan en un mismo proceso. ¿Me vieron? Sigamos el 21, por favor. Artículo 21. Competencia en los procesos sucesorios.
La competencia en los procesos sucesorios corresponden a los jueces de primera instancia del último domicilio del causante. Ahí dejémoslo ahí. Del último domicilio del causante. ¿Sigamos? A falta de domicilio al juez de primera instancia del lugar en que exista la mayor parte de los bienes inmuebles en forma que formen la herencia. Ajá. Y a falta de domicilio de bienes inmuebles a juez de primera instancia del lugar en donde el causante hubiere fallecido. Ante el Ya mismo juez. vieron. Ahí dejémoslo. Por esto es importante los efectos jurídicos del domicilio, porque se tiene que saber en dónde se murió. Dice, la competencia en los procesos sucesorios corresponde a los jueces de primera instancia del último domicilio del causante. A falta de domicilio, el juez de primera instancia del lugar en que exista la mayor parte de los bienes inmuebles que formen la herencia. Y a falta de domicilio y de bienes inmuebles, o sea, todavía nos da una tercera situación si es imposible localizar el domicilio de él. El juez de primera instancia del lugar en donde el causante hubiere fallecido. O sea, la ley lo que busca es que todas las personas tengan domicilio, donde ejercer derechos y contraer obligaciones. Eso es lo que busca la ley. Eso es al final y al cabo el domicilio. En el Código de Notariado, en el artículo 29, ¿quién me lee el 29, por favor? El Código de Notariado. Específicamente donde habla del domicilio como un requisito fundamental. Artículo 29. Sería el numeral 2. Veámoslo. Los nombres, artículo 29, los instrumentos públicos contendrán. 2. Los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación o oficio y domicilio de los otorgantes. Y domicilio de los otorgantes. Y si falta el domicilio, ese requisito es fundamental y la escritura no tiene validez. ¿Por qué? Porque el domicilio es una parte importante. Para efectos en materia civil, la residencia y habitación son sinónimos y es el lugar concreto físico donde una persona habita. Residencia y habitación son sinónimos y es el lugar concreto físico donde una persona habita. Donde usted mira residencia o mira habitación, son sinónimos. Vecindad. La vecindad tiene una definición legal contenida en el artículo 41 de su Código Civil. Lo leo. La vecindad es la circunscripción municipal en que una persona reside y se rige por las mismas leyes del domicilio. ¿Qué es lo que busca acá? Lo que busca es limitar la circunscripción municipal para el pago de arbitrios municipales y contribuciones legales, así como el límite de su propia función. Por eso es que antes se solicitaba para la inscripción de matrimonios el boleto de ornato. ¿Qué era lo que buscaba la circunscripción? Dígame, Verónica. Verónica García. Levantó la mano. No. Verónica García a la 1. Verónica García a las 2. Verónica García a las 3. Va, no. Hay 2 artículos que regulan esto en el Código Municipal. Que son, ¿qué artículos son, jóvenes? 12 y 13, ¿verdad? 12 y 13, licenciado. Sí, 12 y 13, ¿verdad? Vale. ¿Alguien los tiene ahí que los pueda leer, por favor? Con gusto, licenciado. Artículo 12 del Código Municipal. Vecindad. La vecindad es la circunscripción municipal en la que reside una persona individual. Doy lectura al artículo 13. Sí. Artículo 13. Vecino y transeúnte. Es vecino la persona que tiene residencia continua por más de un año en una circunscripción municipal o quien allí mismo tiene el asiento principal de sus negocios o intereses patrimoniales de cualquier naturaleza. En ausencia de estas circunstancias, la persona individual
será vecino de la circunscripción municipal en la que se halle. Asimismo, se considera vecino el extranjero residente legalmente en el país y radicado habitualmente en una circunscripción municipal. Es transeúnte quien se encuentra accidentalmente en una circunscripción municipal teniendo su vecindad en otra. Se presume el ánimo de residir por la permanencia continua durante un año en una circunscripción municipal, cesando esa presunción si se comprobare que la residencia es accidental. Ya veo cómo el Código Municipal ya corrige ciertos errores del Código Civil y habla de residencia. Pero el Código Municipal no lo hace de buena fe. El Código Municipal lo que busca es limitar a las personas que habitan en una circunscripción municipal para el cobro de arbitrios. El YUSI, el boleto de ornato, quién va a pagar la sanción de las multas. O sea, todo eso tiene que ver. Todo eso tiene que ver. Por eso es que usted en algunas escrituras públicas, por ejemplo, que vienen de Petén a firmar únicamente una escritura de comprobante aquí en Guatemala, él no tiene domicilio de Guatemala. Él tiene domicilio en Petén. Y está de paso, de tránsito por esta ciudad de Guatemala. Por eso usted no hace constatación en su escritura pública. En derecho notarial le van a enseñar eso. Pero esa es la razón. Esa es el verdadero razón. Existe otro domicilio, que es el domicilio fiscal, que está regulado en el artículo 114 del Código Tributario. ¿Quién me hace favor de sacar su Código Tributario y leerlo? 114 del Código Tributario. A ver quién lo tiene. Nadie. Les puse algo difícil, ¿verdad? Licenciado, buenos días. Hola, Cari, ¿qué tal? ¿Cómo está? El artículo 14, dijo. 114. 114. Ah. Ahorita. Este artículo 114 se considera domicilio fiscal el lugar que el contribuyente o responsable designe para recibir las citaciones, notificaciones y demás correspondencia que se remita, para que los obligados ejerzan los derechos derivados de sus relaciones con el fisco y para que éste pueda exigirles el cumplimiento de las leyes tributarias. Ahí está. El domicilio fiscal es un domicilio específico para que la Superintendencia de Administración Tributaria nos obligue a pagar los impuestos. Básicamente, por eso nosotros en el RTU debemos, en el registro tributario unificado, que se llama RTU, ¿verdad? Nosotros colocamos la dirección exacta de nuestro domicilio fiscal y si la variamos, nos rechazan los documentos en la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Por qué? Porque para eso existe un domicilio fiscal que usted colocó. Entonces hay que respetarlo y los de las artes les gusta mucho que se haga respetar este domicilio fiscal. Jóvenes, son las 7:54, descansemos hasta las 8:05 y a las 8:05 nos incorporamos. Ahí está. Si tienen alguna pregunta o duda, háganla ahora. Sí, buenos días. William. William, así es. Dígame, William. Buenos días, Lick. Dice que tengo algunas dudas con relación a la vecindad. Usted mencionaba que la vecindad es para el pago de los tributos. Hablemos del IUSI, digamos, ¿verdad? Es un límite para el pago y contribuciones legales, sí. Pero no solo para eso, William. También se utiliza, por ejemplo, para la elección de los propios alcaldes. La vecindad sirve como un límite. También tengo una propiedad en Isco y también tengo una propiedad en San Lucas, Zacatepec, que estamos hablando de 3 departamentos distintos, 3 municipios distintos. Como si nos vamos al Código Tributario, el Código Tributario que establece que debe haber una administración tributaria, en este caso la SAT. Pero para las municipalidades, por su autonomía, digamos, son como mini SAT, podría decirse, ¿va? O sea, son instituciones diferentes. Cada una se rige por su circunscripción municipal. Por lo tanto, ¿qué dirección debería manejar? ¿Debería manejar dirección por cada una de ellas o una dirección unificada? No, porque ahí está usted confundiendo los términos.
Usted tiene 3 bienes inmuebles en 3 municipios distintos, pero ¿dónde vive? Vivo, digamos, en Misco. Tiene más de un año de vivir en Misco. Es correcto, sí. Entonces, ¿dónde es su domicilio y su vecindad? En Misco. Entonces, esa es la dirección que usted debe de colocar. Para el pago de los impuestos, para el pago de los impuestos tributarios. Aparte son sus impuestos propios municipales que debe de cancelar en cada uno de los municipios que tiene usted los bienes inmuebles, porque son 2 cargas tributarias distintas, 2 hechos generadores distintos. Sí, en este caso debería yo tener, o sea, en cada municipio debo de identificarme con la dirección que corresponda a cada bien inmueble. Para el pago de arbitrios municipales, sí. Sí, ya, correcto, correcto. Y porque no, pero su domicilio legal, o sea, su domicilio y su domicilio tributario debe ser en Misco, porque usted tiene ahí un ánimo de residencia de más de un año. Ya, correcto, correcto. Sí, es que digamos, tenía mucho esa duda de que, digamos, si yo tuviera distintos bienes inmuebles en distintos lugares que hoy en día se da, pero ¿cuál sería mi dirección domiciliaria? En el que usted tiene su ánimo de residencia por más de un año. Por eso es que la ley es muy clara de establecer ese periodo de un año. Pero se le podría reconocer domicilios múltiples si usted viviera 6 meses, 6 meses, 6 meses de forma itineraria, sí. El último en el que usted está habitando. A eso se refiere el domicilio múltiple. Por ejemplo, si usted viviera 6 meses en Misco, 6 meses en, no sé dónde más me dijo, en Zacatepeques, y 6 meses en Escuintla, en Palín. En su último domicilio se reputaría el donde usted estuvo la última vez. Si estuvo en Misco, en Misco. Si estuvo en Villanueva, en Villanueva. Si estuvo, perdón, en Zacatepeques. Si estuvo en Palín, en Palín. Va a ser el último, por eso la ley establece el último. El último. Si usted se estaba de mover, pues, en este caso usted no se mueve, usted tiene un domicilio establecido ahí en Misco. Sí, la vecindad, ¿en qué momento o cuánto tiempo se puede tener? Al año. Un año. Sí. Excelente. Gracias, Ali. Gracias. A la orden, William. ¿Alguien más, Juanes? No, va. Entonces regresamos en unos 5 minutos, ¿le parece bien? 8:05, para que usted se estire un poquito, relájese un poco y entramos a la ausencia y muerte presunta y así terminamos la primera parte del Código Civil. Vamos, pues, jóvenes. 5 minutos. Gracias, Lick.
Bueno. Bueno, jóvenes, empecemos otra vez, pues. Yo sé que es cansado, jóvenes. Yo sé que a veces estas clases son complicadas, pero ánimo, sí, ánimo, me falta poco. Recuerden que primeramente Dios va a hacer su última Semana Santa siendo ¿qué? Siendo estudiantes aún, ya tienen que meterse en su examen técnico profesional, tienen que ganar su examen técnico profesional. Es la invitación que yo siempre les hago. Gradúense, sean inmortales. Vieran qué rico se siente ser uno inmortal. Yo amo mi profesión, amo mi carrera. No he estado libre de no cometer errores, porque todos a la larga los hemos cometido. No soy perfecto, he cometido un montón de errores. Me han rechazado un montón de escrituras, me han rechazado un montón de demandas, me han puesto previos. He cometido errores. No me hace ni mejor ni peor. Me hace tener experiencia. Me hace saber. No tenga miedo de confundirse. No tenga miedo de meterse al examen técnico profesional. ¿Qué le va a pasar? Nada. Yo le aseguro que usted entra con 2 manos y con 2 piernas y sale con 2 manos y con 2 piernas. ¿Sí? No le va a pasar nada. Y si gana, se levanta, le da la mano a todos, le da muchas gracias, sale y celebra. Si pierde, se levanta, le da las manos a todos y gracias y se pierde. La dignidad, jóvenes, la dignidad y la educación. Hay que saber ganar y hay que saber perder. Lo que no se vale es que le den la nota del trabajo. Pero el desánimo, Lick, es un poco difícil de llevarlo a veces. Sí, como todo en la vida. Va a pasar su etapa de duelo, pero tiene 2 opciones. O se queda en su etapa de duelo y no se vuelve a meter, o dice que chingado, yo soy lo mejor del mundo y me meto y vuelvo a ganar. ¿Y qué? ¿Qué? Perder no lo hace ni mejor ni peor. Yo tengo amigos, buenos amigos, que perdieron una fase. Se volvieron a meter y ganaron, ya están profesionales. Tengo amigos que son ciegos y que se metieron a su examen técnico profesional, perdieron ya la segunda, ganaron. Nada nos puede impedir luchar por nuestros sueños. Nada. Bueno, segunda etapa. Hoy entramos a la ausencia y muerte presunta. La tenemos que sacar hoy, jóvenes. Entonces, entrémosle. Pues, Neri, dígame, ¿qué le puedo dar? Neri, ¿no está ahí? Neri Hernández. Buenos días, Lick. Dígame, ¿qué le puedo dar? Sí, solo una aportación. Pareciera ser una frase muy trillada, pero hasta los grandes científicos fueron objeto de ella o la utilizaron, que es que la
consecución de varios fracasos es la culminación de un gran éxito. Así es. Así es. Miren, jóvenes, yo el año pasado tuve uno de los años más complicados que he tenido en mi vida. En mi vida me pasó de todo. Este año lo empecé sin un trabajo fijo. Y ahí estoy en la oficina. Y ahí estoy, regresé, o tal vez no debía haberme ido para la oficina. Y ahí estoy. Y me pude haber quedado en mi casa tirado llorando. Pero no. Me levanté y ahí voy. No gano lo que ganaba antes y a veces me cuesta arrastrar las piernas y uno dice, Dios bendito, ¿qué pasa? Pero esta profesión es tan bendita, es tan bendita, es tan bendita que una auténtica, una declaración jurada, una escriturita, algo, no quedárselo en cero. Ustedes creen que yo los ayudo a ustedes y es al revés. Son ustedes los que me ayudan a mí. Ustedes son el motivo por el cual yo me levanto un sábado, me levanto un domingo con ánimo. Desde el jueves estoy viendo yo qué hago con ustedes. Entonces, no, es al revés. Ustedes son los que me ayudan a mí, no yo a ustedes. Son un excelente motor. Y se los digo con toda la honestidad del mundo. Si usted cree que soy yo el que lo está ayudando, es al revés. Es usted el que me ayuda a mí. Bueno, ausencia y muerte presunta. Mire, pues, jóvenes. Hay que entender que esta regulación de ausencia y muerte presunta no es nueva. No es nueva. Existen dos grandes sistemas jurídicos que estudian estos temas. El sistema jurídico francés y el sistema jurídico alemán. ¿Le suena? Sí. ¿Se recuerda de los sistemas de civil? El romano-francés y el alemán. Bueno, aquí se vuelve a encontrar otra vez. En la ausencia y muerte presunta. ¿Por qué? Porque existen dos sistemas para determinar la ausencia. El primer sistema, el sistema francés, determina la existencia de tres periodos. La presunción de ausencia, la posesión provisional de los bienes y la posición definitiva de los bienes, estableciendo plazos excesivamente largos entre uno y otro porque se presume que el ausente está vivo. El sistema alemán determina la falta de presencia o ausencia material como es solo el hecho de nombrar al guardador de los bienes, es decir, la persona como tal. Sí es importante y lo regula el derecho alemán, pero recuerde que para el derecho alemán la persona no es el centro del derecho civil. Y aquí lo vuelve a determinar otra vez. Con el solo hecho de que no esté, de que no tenga una ausencia, que haya una ausencia material, ya se nombra guardador de bienes. Pero el sistema alemán determina una ausencia simple y una ausencia calificada. La ausencia simple con el simple hecho de que no esté y la ausencia calificada determina ciertas circunstancias, principalmente de guerras y de incendios, para declarar una ausencia. Guatemala, propiamente dicho, sigue más el sistema francés por su influencia romano-francesa, pero en este caso el legislador muy sabiamente tomó algunos elementos propios de la alemana, como la ausencia calificada o material. Y entonces va a determinar varias clases de ausencia. Resumidas cuentas, la ausencia y la muerte presunta se estudian bajo dos sistemas jurídicos, un sistema jurídico francés y un sistema jurídico alemán. El francés existe tres periodos: presunción de ausencia, posesión provisional de los bienes y posesión definitiva de los bienes, con plazos excesivamente largos porque el sistema francés presume que el ausente está vivo. La muerte de ese ausente todavía le falta mucho para que se dé, porque se debe presumir que está vivo. El sistema alemán no. El sistema alemán dice, ok, la persona no está. Con el solo hecho de que efectivamente se compruebe no la presencia física y la ausencia material, es decir, la ausencia material de la persona, ya se le puede nombrar guardador de bienes. Pero esa ausencia siempre se puede hacer porque se fue del país, de la Federación Alemana, o con hechos o actos muy específicos. Muy bien. Le voy a dar una definición
legal, una definición de ausencia, que se parece mucho a la que está en el Código Civil. Básicamente es la misma transcrita. Ausencia es la condición legal, de una persona que se encuentra fuera de la República, donde ha tenido su domicilio, y es bien importante, ¿no? Este O es cosa importantísima. O cuando se encuentre desaparecido del mismo y se ignore su paradero. ¿Ya vio cómo tomó elementos franceses y alemanes para dar la primera definición? Vayámonos al artículo número 42 de su Código Civil. Existen dos clases de ausencias: la ausencia simple y la ausencia calificada. Existen catedráticos universitarios que determinan tres clases de ausencia: la ausencia simple, la ausencia calificada y la ausencia material. Yo les enseño las tres y usted determina cuál de las dos es. Yo después le explico cuál es la que yo, Gonzalo Madrid Pérez, considera que es, pero es una situación personalísima. La ausencia simple está regulada en el artículo número 42, primer párrafo. Y lo leo a continuación. Es ausente. Fíjese cómo empieza la ley. Es ausente. Es ausente. La persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. ¿Qué presume la ley aquí? La ley presume que esa persona está viva. La segunda ausencia es la ausencia calificada. Dice, se considera también. O sea, se considera también. Fíjense cómo lo establece la ley. Se considera también ausente para los efectos legales la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. A esto se le denomina ausencia calificada. Ahora bien, esa ausencia calificada presume legalmente, para efectos legales, que la persona ha desaparecido de su domicilio. Y el legislador en el artículo 63 nos establece tres clases de ausencia legal establecida. Si usted lee el artículo 64, dice, podrá asimismo declararse la muerte presunta, establece la ley, 2 puntos, literal A, de la persona que desapareciera durante una guerra en que haya tomado parte o se hubiera encontrado en la zona de operaciones. ¿Pero qué establece la ley de primero? De las personas que desaparecieren, o sea, que se encuentran ausentes en un estado de guerra, legalmente se establecen como ausentes. La otra es de la persona que se hubiera encontrado a borde de un buque, náufrago o al verificarse un accidente de aviación. Fíjese lo que establece la ley. Esa es una ausencia material. Ya la ley le establece que si usted estuvo en un accidente de avión y no se llega a encontrar su cuerpo y se presume que está ausente y por lo tanto se puede declarar su muerte presunta. Literal C, de la persona cuyo cadáver no haya sido encontrado y hubiese desaparecido por causa de explosión, incendio, terremoto, derrumbe, inundación u otro siniestro. En este no hay plazo. De la persona cuyo cadáver no haya sido encontrado y hubiere desaparecido por causa de explosión. Fíjese que aquí lo que busca el legislador es que haya un siniestro, no que haya sido secuestrado. No que se haya desaparecido porque alguien se lo llevó, no. Está hablando de un siniestro. Es importante. Esa es la ausencia material. Para mí, la ausencia calificada y la ausencia material son hermanitas para Gonzalo Madrid Pérez. ¿Por qué? Porque establece una situación legal basada. Pero para efectos del examen técnico profesional, las clases de ausencia son tres: ausencia simple, ausencia calificada y ausencia material. La ausencia simple se encuentra regulada en el artículo número 42, primer párrafo. La ausencia calificada se encuentra regulada en el artículo 2 el segundo párrafo del artículo 42, y la ausencia material son, sin los plazos, los regulados en el artículo 64. ¿Alguien levantó la mano ahí? No le puedo dar la palabra, si me pudiera decir. ¿En qué le puedo dar?
Buen día, licenciado. No, es que le iba a preguntar en cuanto al fundamento legal, pero ya lo consigné ahorita que lo dijo. Muchas gracias. Ah, va. Perfecto, estamos ahí. Muy bien. Entonces, miren, pues, jóvenes. Partiendo de eso, vamos a establecer cómo lo regula la regulación guatemalteca. Comprendámoslo desde el punto de vista general. Y después es más fácil irnos a temas muy específicos. Partimos que la legislación guatemalteca presume que el ausente está vivo. Y por lo tanto, al estar vivo, le genera una obligación a este ausente. Fíjese, pues. Leamos el artículo 43. Toda persona que tenga derechos que ejercitar y obligaciones que cumplir en la República y se ausente de ella, fíjense cómo presume que está vivo. Vamos a ver qué están escribiendo en el chat. ¿Por qué están leyendo el 64 literal? Ah, sí, ahí estamos. Ya sé por qué lo están leyendo. Artículo 43. Toda persona que tenga derechos que ejercitar y obligaciones que cumplir en la República y se ausente de ella, deberá dejar mandatario legalmente constituido con todas las facultades especiales para responder de las obligaciones del mandante. Y si no lo hiciere, ahí está la particular, y si no lo hiciere, se le declarará ausente a petición de parte. ¿Qué clase de mandato es el que se establecería si tiene derechos y obligaciones que ejercer? Y entonces ahí nos iríamos al contrato de mandatos, ¿sí? Me quiero enfocar en que van a ser procesos judiciales. ¿Por qué? Porque el artículo 44 establece la declaratoria anterior, o sea, la declaratoria de ausencia a solicitud de parte, tendrá como único objeto nombrar defensor judicial al ausente. Es decir, está diciendo, hey, señor, si usted se va a ir de la República y se va a sentar de ella, yo presumo que usted está vivo. Deje un mandato si se va a ir. Pero si no lo hace, a petición de parte se le puede declarar ausente, pero cuyo único objeto sea el defensor judicial, nombrarle un defensor judicial al ausente. Entonces, ¿de qué clase de mandato estamos hablando acá? De un mandato judicial. De un mandato judicial. El mandato judicial está regulado en la ley del organismo judicial. Ahí están todas las facultades y quiénes pueden ser. Lo vamos a ver un poquitito más adelante. Pero para que lo dejen ahí marcado. Una consulta, Lick. Dígame, Byron. Gracias. Digamos, para la resolución de un caso, compro un vehículo, no logro hacer el cambio, el pasarlo a mi nombre como regularmente lo conocemos. La persona se va y ahora ya tiene 5 años, 6 años de estar en otro país. Y entonces, viendo con el asunto de la ausencia, se presume que está vivo, pero está ausente, no dejó mandatario. Entonces, yo puedo pedir que se declare la ausencia para que nombren un defensor y puedan pasarme el vehículo a mi nombre. ¿Esa sería una solución en un caso concreto? Desde el punto de vista más general, sí. Ajá. Estoy de acuerdo. Sí. Desde el punto de vista más general. Bueno, y Sí, más específico, digamos. Lo que pasa es que si usted no hizo el traspaso de un vehículo en un plazo determinado y ahora quiere iniciarle un proceso de ausencia a él porque no se encuentra en el país, realmente, o sea, digamos, si usted quiere hacer un traspaso de un vehículo porque no lo realizó en su momento y ahora quiere nombrarle un defensor judicial para que el vehículo pase a su nombre, usted tendría No, que yo al probar final lo que quiero es que el vehículo pase a mi nombre, no importaría, pues como estamos, lo llevo con alguien de la SAT, de un tramitador y lo hace, y no hay necesidad de que tenga la persona ni el documento al lado, pero pues, entonces, no es eso. La respuesta a su pregunta es sí, lo puede hacer de la forma en la que usted me lo mencionó. Okay. Nombrando un defensor judicial, así es. Ok, gracias, Lick. ¿Alguien me levantó la mano ahí? Solo tiene una Y, entonces no sé quién es.
Licenciado, buenos días. ¿Con qué te da gusto? Con Karina. Karina. Pero es la que tiene la mano levantada. No, licenciado. Va. Dígame, Karina, ¿qué le puedo ayudar? A mí me surge la duda, este defensor judicial lo va a representar, por ejemplo, en un juicio al ausente. Entonces debe ser un abogado. ¿O qué requisitos o dependiendo para qué lo vaya a representar, así va a ser? Fíjese que leamos el artículo 45, ¿le parece? Dice, si el ausente hubiera dejado apoderado sin facultades suficientes para la defensa en juicio, el cargo de defensor judicial recaerá de preferencia en este. A falta de apoderado, el juez nombrará a una persona de notoria honradez, arraigo y competencia, dice la ley. Por lo tanto, ¿quién es competente en un mandato judicial? ¿Karim? Un abogado, licenciado. Ahí estamos. Ya veo cómo la ley lo salva a uno. Así lo establece. Miren, a falta de apoderado, pues nombrará a una persona de notoria honradez, arraigo y competencia. ¿Ya vio? Entonces, ahí está la respuesta. Muchas gracias, licenciado. Ahí estamos a la orden. Pues sí, esta persona que tiene la mano levantada. ¿Qué tal, Lick? Buen día. Jennifer, dígame, ¿qué le puedo dar? Sí, gracias. Fíjese, Lick, de que yo tenía esa duda en relación a la ausencia material. En su momento, un docente nos dio en específico una definición y él decía que una ausencia material era cuando una persona está fuera de su departamento, pero sigue dentro de la República y sí se sabe en dónde está, ¿verdad? Pero en su momento él no nos dio el fundamento legal. Y ahora en su curso usted estaba mencionando la ausencia material en el artículo 64. O sea, sí tenía esa duda, ¿verdad? Porque son dos criterios diferentes, pero no sabría en específico. Mire, yo, y volvemos a lo mismo, jóvenes, por eso yo no soy quien para decir si son buenos o son malos, no. Leer es el secreto de un catedrático. El catedrático tiene que entender qué es lo que va a preguntar el alumno y entender que al alumno hay que explicarle, partiendo de la idea, más en licenciatura, que ustedes no saben nada. Ya en estos términos, nosotros ya en la fase en la que estamos, pues usted ya ha estudiado y ya sabe más que cuando empezó a hacer así. Mucha gente dice, Lick, yo saqué toda mi carrera cuando estudié el privado. Eso es tristísimo. Porque lo que demuestra es que en licenciatura no aprendieron nada, que los catedráticos son malos. No quiero creer eso. Aquí el Lick se confundió bastante, pero lo entiendo qué fue lo que él quería decir con ausencia material. Es una muy mala definición establecida por ciertos catedráticos, pero si usted lee a Puy Peña y a Alfonso Brañas, ellos sí lo explican adecuadamente. Lo que sucedió con los otros catedráticos que hicieron los libros fue que les dio pereza leer y entonces cortaron las ideas. Entonces no supieron explicarlo adecuadamente. La ausencia material es una subdivisión de la ausencia calificada en la cual se determina que para ciertos actos la ley presume la ausencia de una persona para después ser declarada su muerte presunta. Eso es físico. Entonces, me quedo con la mía porque creo que la mía es la correcta. Gracias, Lick. Mucho. ¿Alguien más había levantado la mano? ¿Ya no? Licenciada, una pregunta. Cuando se realiza un proceso por divorcio, primero se establece la ausencia y después se iría a realizar el proceso de divorcio cuando existe un mandato, o simplemente el mandato ya no se realiza la declaración de ausencia. Esos procesos llegan muchos a las oficinas. A mi oficina me llegaba mucho. Lick, fíjese que me quiero divorciar porque mi esposo está en Estados Unidos, ya no tengo ningún tipo de relación con él y me quiero divorciar. ¿Se puede o no se puede hacer? La primera pregunta que se le tendría que hacer a esta persona es, ok, ¿se puede comunicar con la persona allá en Estados Unidos? No, no tengo ningún tipo de comunicación. Ok. La solicitud de ausencias es de solicitud de parte dentro de un proceso. Pero,
con la única situación de nombrar un defensor judicial para un proceso de divorcio. Ahora bien, si a la persona a la que usted va a divorciar tiene un mandato y ese mandato no tiene las facultades necesarias para divorciar, el juez puede ordenar dentro del proceso de divorcio una ampliación de ese mandato, siempre y cuando exista competencia específica para llevarlo a cabo. Es decir, si el mandatario es familiar de él o abogado de él, puede ser su defensor judicial. O sea, en pocas palabras, es determinando el caso y el proceso que se determinaría si se puede o no se puede a través del mandato que dice usted que existe. Pero no sé si le quedó claro. Es algo fumadito ese proceso. Sí, Es bien que bonito, sí es tenía bien bonito. duda. Procesal es bien bonito en casos específicos como este. Pero cada caso es muy regular. El que usted me dio, así se tendría que resolver. Si tiene mandato o aparece el mandatario en algún momento del divorcio, puede incluirse dentro del proceso, si está facultado para hacerlo. Si no, ahí mismo se le puede solicitar al juez la ampliación del mandato para poderlo representar. ¿Alguien más, Juárez? Licenciado, buen día. Una consulta con respecto a ese tema. Entonces entiendo yo que es aun y cuando las facultades del mandato no se extiendan a un tema judicial para representación en juicio, perdone, si ya existe un mandatario, aunque no hayan sido esas sus facultades, el juez puede extender esas facultades para que lo haga, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si no tiene él como mandatario la calidad o el conocimiento técnico suficiente como para representarlo en juicio? Volvemos a lo mismo, leamos el artículo 45, nos lo vuelve a dar. Si el ausente hubiera dejado apoderado sin facultades suficientes para la defensa de un juicio, el cargo de defensor judicial recaerá de preferencia en este, a falta de apoderado. O sea, digamos, en el caso específico, dice facultades suficientes para la defensa de juicio, el cargo de defensor judicial recaerá de preferencia en este. O sea, la ley de una vez dice, ok, si no tienen el mandato, las facultades necesarias, te voy a seguir nombrando como defensor judicial en este caso específico, para que continúe siendo defensor judicial de él, pero para este caso específico. Ahora, si definitivamente no dejó apoderado, entonces sí la ley se obliga a que cumpla con la competencia, fíjense. Así lo establece el artículo 45. Si el ausente hubiera dejado apoderado sin facultades suficientes para la defensa en juicio, el cargo de defensor judicial recaerá de preferencia en este. De preferencia, dice la ley. Es decir, aunque no cumpla con las calidades específicas de ser un mandatario judicial, el juez va a decir, ok, puedo hacer una excepción a la regla porque la ley me establece que es preferentemente que sea él y lo puedo nombrar a él, aunque no cumpla las calidades. Ahora, si no nombró mandatario, entonces sí lo obliga. Honradez, arraigo y competencia. Ahí estaríamos, no sé quién fue, Sheila fue, ¿no? Sí, licenciado, sí, gracias. Tal vez yo no me expresé correctamente. Mi duda es exactamente, por ejemplo, en el caso de lo que usted mencionaba, que el defensor judicial, pues en este caso fuera un abogado, ¿verdad? Por el tema del conocimiento técnico que se tiene por ser un profesional. Pero si, por ejemplo, el apoderado no es una persona que tenga ese conocimiento técnico como para representar a una persona en juicio, es posible también que el juez, aunque haya apoderado, nombre a otro. Porque como dice preferentemente, pero no dice obligatoriamente. No, mire, pues está confundiendo términos, Sheila. El ser apoderado no significa que pueda participar en un juicio. Es decir, yo conozco mandatarios judiciales que no son abogados. Porque para ser... Esa es mi duda. O sea, para ser mandatario judicial, ¿qué requisitos se requiere? Sheila, váyase a la ley del organismo judicial. Busque en la ley del organismo judicial dónde están los requisitos para ser mandatario judicial. Busquémoslo. Alguien que me diga ahí, Juárez. Ayúdeme. Ser mandatario. 188. Léamelo, pues, por favor. Artículo 188. Mandatarios judiciales. Las personas hábiles para gestionar ante los tribunales que por razón no requieran o no puedan hacerlo personalmente, o las personas jurídicas que no quieran concurrir por medio de sus presidentes, gerente o directores pueden comparecer por medio de mandatarios judiciales a cualquier acto, siempre que tengan conocimiento de los hechos objeto del proceso. En caso de las sociedades constituidas en el extranjero,
Sus representantes que tengan facultades judiciales deberán sustituirlas en un abogado para comparecer a juicio si no tienen esa profesión. Ah, muy bien. Nada más, solo eso dice los mandatarios judiciales. Sí. Bueno, ese sería el artículo. Mandatarios judiciales, forma de los mandatarios y las facultades. ¿Sigo? Sí. Solo una pregunta, Lee. ¿Sí me escucha? Sí. Sí, fíjese, Lee, que en un proceso de divorcio que se estaba haciendo, se dio el caso de que la señora, pues, ya tenía muchos años de estar en Estados Unidos, como decía usted, pero sí había una comunicación con un familiar de ella. Y cuando envió todos los documentos y un mandato de Estados Unidos, al recibirlo acá, fíjese que el abogado no quiso aceptarlo porque como venía todo en inglés, ya no se pudo seguir el trámite en ese aspecto. No se puede retirar el español. Entonces, pues a las personas les pareció después de haber pagado el dinero que se les había cobrado, ¿verdad? No se les quiso aceptar ese mandato porque venía en inglés y no lo quisieron, creo que lo llevaron aquí no sé si eran relaciones exteriores, algo así, y no quisieron darle ningún trámite. Pero si se puede vertir al español. Y después de vertir al español se puede llevar al organismo. Si no lo establece así la ley del organismo judicial. Y si no hay persona que hable, 2 personas que hablen el idioma. Y en Guatemala casi hay personas que hablan 2 o 3 idiomas. Y si no está Costa Rica tiene declaraciones juradas de chorrocientas personas y los han aceptado. Que miren, jóvenes, de verdad, el saber es bien importante para llevar a cabo casos. Es bien importante. Pero tener ese feeling, jóvenes, el ser abogado tiene que tener no sé. A los que les gusta ver Netflix, a mí me encanta ver la serie Suits. De verdad, o sea, ese tipo es lo máximo, de verdad. Yo lo admiro por la frialdad que tiene, pero sobre todo porque el abogado así debe de ser. Un poco creído, un poco egocéntrico, pero muy leal a sus ideas y sus principios. Pues sí, Sheila, ya no me dijo entonces, ¿puede o no puede? Ahorita voy, Karina. Sheila. Sí, licenciado, buen día. Pues yo estaba considerando digamos, la calidad que debería reunir un mandatario judicial, pero sin embargo acá, pues no menciona específicamente que tenga que ser un abogado. En la última parte del artículo 188 sí habla sobre que tiene que, de verdad, de sustituir a un abogado para comparecer en juicio, pero solo en las sociedades constituidas en el extranjero. La verdad, francamente, en eso sí, todavía vacilo. No sé si en realidad un mandatario judicial tiene que ser específicamente. Yo consideraría solamente un abogado, que es el único que está facultado, tiene el conocimiento técnico para hacerlo. Como apoderado, sí consideraría yo que puede ser la persona que designe, la persona que va a ser representada, pero como mandatario judicial, no. O sea que mi esposa no puede ser mi mandataria judicial, entonces. Sí, la ley establece que un familiar también puede. Claro que sí. ¿Qué artículo es? El 193, licenciado. Léamelo, por favor. El inciso C establece que quienes no sean abogados, bueno, aquí más que todo da quienes no pueden ejercerlo. Así es, quienes no pueden ejercer. Quienes no pueden. ¿Leo los primeros incisos o...? No, solo el que me interesa. Okay. Inciso C dice, quienes no sean abogados, salvo cuando se trate de la representación del cónyuge, de su conviviente, cuya unión de hecho estuviera inscrita en el registro civil respectivo, y de sus parientes dentro de los grados de ley, o cuando el mandato se otorgue para los grados. Entonces, fíjese, Sheila, que la ley del organismo judicial, o fíjense, compañeros, que la ley del organismo judicial no regula quiénes pueden ser, regula quiénes no pueden ser, y hace una salvedad en ese numeral específico. Dice, los que no sean abogados, salvo si es su cónyuge o su familiar. Entonces, Sheila, sí puede una persona
que cumpla con esas condiciones. Hay que ver si es un familiar, si es un abogado. Ahora, si no es un familiar, no es un abogado y es alguien completamente ajeno, entonces se le tiene que hacer ver al juez esa situación porque es facultad del juez determinar. Dice preferentemente, y no dice obligatorio, estoy de acuerdo con usted, pero dice preferentemente. Y el juez siempre tiende a establecer de conformidad con la sana crítica lo mejor para que ese juicio se lleve a cabo. Ahora sí, Cari Reyes, dígame, ¿qué le puedo dar? Gracias, licenciado. No, licenciado, solo era para leer el artículo, para decirle qué artículo Buena era. onda. Y Gracias, solo Cari, me buena surge otra onda. duda, disculpe. Bien. Los parientes solo pueden, pero por ejemplo acá dice en asuntos que no excedan de 500 quetzales. Es decir, si exceden, ya no podrían ellos. O, ¿Cuánto es la ínfima cuantía ahora, Cari? em, 10,000, licenciado. Fíjese que en Hasta este 10,000. caso, como hay una norma específica ya que varía la cantidad, entonces ya se debe tomar como esa, fíjese, Cari. Aunque ahí diga 500 quetzales, se va a la norma específica, que es la del Código Procesal Civil y Mercantil, que es más favorable a las personas si se utiliza eso. Le estamos hablando de normativa procesal que debemos de entender norma específica sobre norma general. Aunque la ley del organismo judicial establezca esta situación, ya existe normativa que la supera y que además de que la supera es específica en la materia. De acuerdo, licenciado. Muchas gracias. Karina, dígame, ¿qué le puedo ayudar? Sí, licenciado, fíjese que a mí me quedó una duda en cuanto a la ausencia material. No sé si me la podría explicar nuevamente. ¿Pero qué es lo que no entiende, Karina? En sí, ¿cuál sería la ausencia material? La ausencia material está contenida en el artículo número 64. La ausencia material es la que la ley establece o que presume la ley que está una persona desaparecida. Por ejemplo, en el 64 literal A establece de la persona que desapareciera durante una guerra en que haya tomado parte o se hubiese encontrado en la zona de operaciones. Esa es una ausencia material, porque la ley regula específicamente sobre qué se va a declarar la ausencia. De la persona que se hubiera encontrado a bordo de un buque náufrago o al verificarse un accidente de aviación. En ese caso, la ley establece específicamente esa ausencia material. Y en las personas cuyo cadáver no haya sido encontrado. Dígame, Karina. Yo tenía que también esos eran casos especiales de la muerte presunta. No sé si estoy en lo correcto. Lo que la hace muerte presunta de casos especiales es el plazo que viene a continuación. Cuando haya transcurrido un año determinada la guerra sin que se tenga noticia de ella. ¿Por qué? Porque el artículo 64 establece, podrá asimismo declararse la muerte presunta, 2 puntos, dice. Está regulado dentro de la muerte presunta, pero habla de casos de ausencia, porque establece un plazo para ser declarado. Durante todo ese año él está declarado ausente. No sé si me comprende, Karina. Tiene que hacer la división en qué parte empieza lo de la muerte presunta. Lo de la muerte presunta empieza con lo del plazo. ¿Por qué? Porque la ley guatemalteca siempre presume que la gente está viva, que las personas están vivas. Salvo un plazo establecido, ya va a declarar la muerte presunta. Por eso viene la siguiente pregunta. ¿Cuánto es el plazo para solicitar la ausencia? Esta pregunta, ¿eh? Viene por eso. No existe plazo para solicitar la ausencia, solo la No, muerte presunta. no existe plazo para declarar la ausencia, sino la muerte presunta. Entonces, la ausencia material lo que dice es, aquel que haya participado en una guerra, se le puede declarar ausencia inmediatamente. No hay ningún inconveniente. Y declarar la ausencia, al año se le puede declarar la muerte presunta. No tengo que esperar los 5 años que regula la ley. Eso es lo que se busca con la ausencia material y la muerte presunta. Entiendo que le digan a ustedes, como dijo Karina, o se enseña en la facultad o en muchas facultades, no en todas, que son casos especiales de muerte, de muerte presunta, pero no es cierto. No, desafortunadamente no es así.
pero es porque hay una mala lectura de la doctrina de la normativa. Bueno, no hay plazo. Entonces, no hay plazo para declarar la ausencia. Muy bien. ¿Quién es el juez competente para declarar la ausencia, jóvenes? El juez de primera instancia. Yo diría, yo, De Diego, primera perdón. instancia civil, Dale, licenciado. Mano. Luis Diego, Perdón dígame. yo digo que depende, ¿verdad? Porque si fuese una persona que forma parte del círculo familiar, yo pensaría que tendría que hacerse ante el juez de primera instancia de familia. Ahora bien, ¿cómo? Porque pues, digamos, para hacer la declaratoria de ausencia, con muerte presunta, no precisamente tiene que ser un familiar, sino puede ser cualquier persona interesada. Puede ser ante el juez de primera instancia civil, pensaría yo, pero corríjame si me equivoco, licenciado. Por favor. Con mucho gusto, Luis Diego. ¿Alguien más? ¿Quién es juez competente para declarar la ausencia? Dígame. ¿Alguien más, jóvenes? Licenciado, sería el juez pluripersonal de primera instancia civil de lo económico coactivo, jurisdicción voluntaria. Estoy de acuerdo. ¿Alguien más? ¿Alguien más, jóvenes? ¿Quién es el juez competente para declarar la ausencia? Bueno. Sí, efectivamente es el juez pluripersonal. Sí, ¿cuál es el nombre completo? Se me fue ahorita. Juez pluripersonal. Ajá. Muy bien. Luis, Diego. Sí, licenciado, le escucho. Hay una materia específica, hubo una regulación específica que determinó qué jueces iban a conocer ese tipo de casos, en una reforma que acaba de haber. Por lo tanto, el juez competente es el juez pluripersonal de primera instancia civil y del económico coactivo, ¿yo? Sí, está bien, licenciado, muchas gracias. Solo una pregunta. Dígame. ¿Qué decreto fue el que reformó esta cuestión? Perdón. Tengo que a mano a alguien que me ayude. Va, se lo voy a buscar, Luis Diego. Porque realmente no lo tengo. No lo tengo aquí en la cabeza. Si hay alguien aquí que lo sepa, jóvenes, me podría ayudar dejándolo ahí en el chat, por favor. Este es su link, a veces se le va la onda. A ver si alguien lo puso ya, vamos a ver. Vamos a ver. 18,000 en materia de familia, pero nadie ha colocado en el chat cuál es la reforma de los pluripersonales jóvenes. Acaba de salir, no me recuerdo que yo lo anoté, pero no lo tengo a la vista. Karina, usted tiene tu mano levantada, dígame, ¿qué le puedo ayudar? No le quedas de la pregunta anterior, ya le hice la pregunta. Ahora, vamos a guardar otra vez el silencio de todos y seguimos. Vamos. Bueno. ¿Qué pasa con los bienes del ausente? Volvemos al mismo punto. Ya se le nombró un defensor judicial.
Sigamos leyendo nuestro Código Civil. Término del defensor, dice. Termina el cargo de defensor judicial del ausente por 3 situaciones. Desde que termina el litigio en el que se le nombró. ¿Por qué? Porque ese defensor judicial es específicamente para el litigio en el que se está nombrando. Porque el objeto del nombramiento del defensor judicial es precisamente nombrar a ese defensor dentro del proceso. Según la literal B es, desde que se provea de guardador de bienes al ausente. Y tercero, desde que el ausente se apersone por sí o por medio de apoderado. Ya vieron que el mismo artículo 46 establece o presume que la persona puede estar viva. La legislación guatemalteca en la ausencia presume que está viva. Ahora, ¿qué pasa con los bienes? Artículo 47. Cuando el ausente tenga bienes que deban ser administrados, cualquier persona capaz, ustedes ahora que es capaz, o la Procuraduría General de la Nación puede denunciar la ausencia. ¿Ve que dice denunciar la ausencia? Utiliza un término bastante extraño para civil. Puede denunciar la ausencia y solicitar el nombramiento de guardador de sus bienes. Es decir, lo primero que se debe hacer es decir, hey, señor juez, mire, en este caso hay bienes, es necesario que se declare la ausencia. En lo que usted declara la ausencia, para que esos bienes y la administración de esos bienes no se pierdan, nombremos a un guardador. Ahí no se ha declarado la ausencia, simplemente se ha nombrado un guardador dentro del proceso de la ausencia. Si el ausente hubiera dejado mandatario, se procederá como lo expresa el artículo 45, es decir, si sí dejó mandatario este ausente y tiene facultades suficientes para poder administrar los bienes, él es el que debe de velar por esos bienes sin que se nombre la ausencia. Si la persona ausente dejó mandatario, no necesariamente se puede declarar la ausencia, porque si dejó a alguien que vele por sus derechos, no está realmente ausente. Lo que se busca es que la ausencia sea bien determinada, es decir, que realmente no se encuentre y que no esté para ejercer derechos y obligaciones, pero si dejó mandato no está ausente. Si dejó un mandatario, en cualquier momento regresa y se acabó, no está ausente. Artículo 50. El representante del ausente, el artículo 51. El guardador tendrá derecho a una retribución anual que fijará el juez de primera instancia competente, de acuerdo con lo dispuesto para la tutela en el artículo 340. Vayámonos al artículo 340 de su Código Civil. Ahí habla de la retribución que se debe de hacer. Es un porcentaje específico. Que, si no estoy mal, es menos, no puede ser menor del 5% y no mayor del 15%. Sí, no sé. 340. La tutela y protutela da derecho a una retribución que se pagará anualmente y que no bajará del 5 al 15% anual de las rentas, productos líquidos de los bienes del pupilo o en este caso del ausente. Entonces, hágame un favor aquí en su Código Civil. Ponga usted aquí 340, menos del 5 ni más del 15%. Término del guardador. Cuando se apersona el ausente, por sí o por medio de apoderado. Ya vio cómo la ley vuelve a manifestar que si la persona se presenta por sí misma, automáticamente termina el cargo de guardador y automáticamente termina el proceso de ausencia. Cuando se extinguen los bienes o dejan de pertenecer al ausente. Cuando fallezca el guardador, se le admita la renuncia o se le remueva del cargo. Y número 4, cuando se dé la administración a la persona que indica el artículo 55. ¿Qué es lo que sucede? Estamos dentro del proceso de la ausencia. En la ausencia, en lo que nombran, o en lo que se declara la ausencia, se debe de nombrar a un guardador de bienes. Cuando ya se ha declarado la ausencia, ya va a existir el nombramiento de una administración, de un administrador de esos bienes. Ese administrador de los bienes puede ser la administración de los bienes puede ser solicitada y ejercida por el cónyuge e hijos del ausente.
Esa es la primera línea. El cónyuge y los hijos del ausente. Y a falta de ellos, por los parientes consanguíneos en el orden de sucesión que establece la ley. Volvemos a lo mismo. Hay un ausente que tiene bienes. Por lo tanto, ¿quiénes pueden solicitar la ausencia? La pueden solicitar cualquier persona capaz, ¿sí? O la Procuraduría General de la Nación. Cualquier persona capaz. Cualquier persona capaz puede solicitar la ausencia. ¿Por qué cualquier persona capaz? Porque puede ser que a una tercera persona le interese la declaratoria de ausencia de ellos. Entonces, cualquier persona capaz. Se va a nombrar a un guardador de bienes, en lo que se nombra al administrador general de bienes. Por eso es que el guardador solo va a actuar en un periodo determinado, mientras se nombra al administrador. Cuando se nombra al administrador, el guardador deja de tener sus funciones. Artículo número 56. Este me interesa mucho. Le colocan en la parte de arriba inventario. Antes de concederse la administración a los parientes del ausente, se practicará inventario y tasación de los bienes y liquidación o partición de los que pertenecen al matrimonio si el ausente fuere casado. ¿Qué es lo que busca aquí la ley? Pues vamos a un punto. Antes de concederse la administración a los parientes del ausente, se practicará inventario y tasación de los bienes y liquidación o partición de los que pertenecen al matrimonio si el ausente fuere casado. Lo que se busca es proteger a la persona que se queda en el país bajo un proceso de liquidación parcial de patrimonio conyugal, porque lo que se intenta es proteger esos bienes, cuidar esos bienes que sirvan para la masa del matrimonio. Artículo 57. Garantía. Los parientes que solicitaren la administración constituirán hipoteca o presentarán fianza por el valor de los bienes del ausente. Me hace favor y le colocan en la parte de arriba garantía. Y por último, el artículo 62. Se reputa vivo el ausente para el efecto de adquirir por cualquier título mientras no sea decretado la posesión definitiva de sus bienes. ¿Cuándo se decreta la posesión definitiva de los bienes? Ahorita vamos a ver. Hasta aquí termina la ausencia. Volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que busca la ausencia? La ausencia lo que busca es que una persona no quede indefensa en algún proceso judicial y que sus bienes no sean malgastados. Para los procesos judiciales se nombra un defensor judicial que va a actuar específicamente para los procesos judiciales que esté declarado. Mientras que en la declaratoria de ausencia se va a hacer un guardador de bienes, que es el que va a administrar los bienes en lo que se nombra al administrador total de esos bienes que deberá presentar garantía. Pero ya pasó mucho tiempo. Y el ausente no está. ¿Qué hacemos con el ausente? ¿Qué hacemos con el muerto? Dice, artículo 63. Transcurridos 5 años desde que se decretó la administración por los parientes, o, fíjese pues, o desde que se tuvo la última noticia del ausente, podrá declararse la muerte presunta de este, y en tal caso podrán sus herederos testamentarios o legales pedir la posesión de la herencia. Posesión de la herencia. Nos quedan 3 minutos, Lick. Ala. Perdón. Nos quedamos ahí, jóvenes. Terminamos la muerte presunta la próxima semana y entramos a la familia, el matrimonio. Ya solo voy a dar muerte presunta la otra semana. O sea, no me voy a meter a ausencia. Si tienen dudas, los primeros 5 minutos tenemos para dudas de la ausencia y después entramos a la muerte presunta y familia. Tenemos que terminar el matrimonio de la otra semana, así que tengo que ver cómo lo resumo lo más que se pueda. Jóvenes, fue un verdadero gusto, un verdadero placer estar el día de hoy con ustedes, como siempre. Son lo máximo, pero me solo voy a dejar de compartir pantalla. Ahí está.